Es Café con Memoria. Hoy estamos a miércoles 23 de octubre del 2023. Para nosotros es muy especial la presencia de 2024, perdón, 23 de octubre de 2024. Para nosotros es un orgullo tener en este día la presencia de Ricardo Vázquez. Llevábamos ya como unos 6 o 7 meses intentando tenerle aquí, pero no ha podido ser y finalmente ya le tenemos. Así que vamos a empezar con una extraordinaria persona y bueno, pues empezamos este diálogo y esta entrevista. A ver, Ricardo, naciste en Imón, en un pueblo de Guadalajara. Entre Sigüenza y Atienza. En 1935. ¿Y qué es lo que bueno, eres hijo de Modesto y de Mercedes? Sí. ¿Y qué es lo que os hizo venir a Getafe? La necesidad. Mi padre era labrador, pero sin tierra. Tenía una yunta, pero las tierras eran de los terratenientes de por allí. Y entonces se pasaba mucha necesidad. O sea, tenía un hermano aquí en Getafe, mi padre, y fue el que me encontró los trabajos y lo vinimos todos para acá. Y, a ver, ¿con qué edad viniste aquí? Yo vine aquí con 6 años. Y ya, bueno, ya vine un poco concienciado casi de las cosas. Fui un poco precoz ahí en la cuestión de mirar los problemas. Porque mi padre, aparte de que no teníamos prácticamente para comer con lo que se sacaba allí, estaba también amenazado. Allí en Limón fue uno de los pueblos que quizá, si no el que más, uno de los que más sufrieron más bajas de gente que fusilaron y gente que murió en la guerra. En la guerra y posteriormente fusilados, ¿no? Y mi padre pues también estaba un poco en el punto de mira. De hecho, como había tanto miedo, pues yo hablo ya en el año 40 y a principios del 42, pues mis padres iban a la misa, no creían gran cosa, o sea que no era católico ni era nada. Pero a mí me llamó mucho la atención que echaron 2 pesetas al cepillo del cura. Iba con ellos, pero y le dice a mi madre, ¿te han visto la charla? Así como con miedo, para que vieran que colaborábamos, que no era, o sea, y que entonces 2 pesetas, allí casi el dinero no funcionaba, porque se vivía de la labor que se tenía y de a lo mejor por los huevos que se vendían, algún cordero de allá para cuando, y eso. Y a mí eso me caló mucho. Iba con mi hermano que era mayor, que no sé si se enteró o no, pero a mí eso de que mi madre preocupada le preguntara que si la habían visto, y ya me dio por escucharle siempre cuando ponía a hablar cuchiteando, porque entonces no se hablaba en voz alta. Entonces, en cuanto se trataba cualquier término, bien religioso o político, tenía que ser de boca a oreja. Y aquello me llamó la atención y me gustaba escuchar a ver qué hablaba. Y ahí empezó mi inquietud con estas cosas. De hecho, yo recuerdo que cuando llegué aquí, yo no quería ir a misa, porque mi madre dice, es que esa gente es muy mala y tal y tal, porque el cura no le hicieron nada, que le acompañaron a su pueblo cuando empezó la guerra, cuando vieron que allí empezaban a buscar al cura. Pero luego cuando vino sacó todos los datos del que iba y no iba.
Y en un pueblo de 500 personas que éramos entonces, murieron cerca de 70, pues ya ves cómo quedó el pueblo, lleno de viudas, de huérfanos y de más miseria todavía. Y ahí empecé yo a tener inquietudes, vamos, que no. Muy bien, No Ricardo. tenía... Bueno, antes de continuar, gracias por estar todos aquí, que no lo he dicho antes. Gracias a la familia sobre todo, a la familia Ricardo. Y gracias también a los historiadores. Aquí tenemos a 4 historiadores bastante importantes de la historia de Getafe. Y nada, pues bienvenidos. Por internet también hay gente, así que bienvenidos también los que estén por internet. Y seguimos la entrevista. A ver, Ricardo, cuando tú tenías 11 años aproximadamente, en el año 45-46, se organiza un grupo guerrillero de resistencia antifranquista en Getafe. En el 46 detienen a 8 miembros de los guerrilleros que hacían, con materiales de construcciones aeronáuticas, hacían bombas. ¿Qué recuerdas de aquello? Uno de ellos era Francisco Gasco Santillán, el Berenjena. ¿Tú le conociste al Berenjena? No, no le conocí. Yo era muy amigo de su sobrino, ¿no? Mariano García Gasco, que éramos de la misma edad y estábamos en la escuela de Barrilero en el mismo pupitre. Y con él tenía mucha amistad. Pero yo entonces sí, yo sabía, o sea, que me enteré de que estaban deteniendo y todo esto, claro. Si varios eran vecinos míos. Luis Joto vivía, como de aquí, ahí enfrente, o sea, que uno de los que estuvieron en la cárcel. Alfonso Romer, Benavente, igual, ese también a 20 metros de mi casa. Y había hablado con él, porque era un hombre siempre que pasaba se entretenía con los chicos, de estos que se ve que le gustan los niños. Y le gustaba hablar y contarnos cosas y tal. Y claro, eso me impactó mucho cuando a los 2 o 3 meses de detenerle, le devolvieron a su casa en una silla sentado entre dos que le subieron desde donde estaba el cementerio a su casa que estaba por la Plaza de Colón, que está a media entre la calle Fernando Arrachina, la media calle. Y vino a morir ya. Ese no sé qué le harían, pero ese vino a morir, nadie quinto. Oye, Ricardo, como sabemos, a Francisco Gasco Santillán, el Berenjena, le fusilaron el día 16 de julio del 46, pero detuvieron también a 7 más. Sí. Te voy a preguntar por ellos por si los conociste. Bueno, uno de ellos era Jesús Atienza Martínez. Sí, vamos, le conocía a esa familia. Otro era José Camacho Muñoz. Sí, ese es el suegro de Menchel. Antonio Menchel. Otro de ellos era Benito Claudio Hernández. Sí, ese el negro que le llamaban también, era moreno. El negro de construcciones aeronáuticas. Sí, pero vamos, luego a muchos de esos los he conocido, aunque antes no había tratado con ellos, como los que salían a la calle, no podían volver a construcciones porque eso estaba... los he conocido en Edison. O sea, los he tratado, digamos, en Edison. Algunos ya había hablado antes con ellos, como Joto, Luis Joto. Sí. Buenaventura Gómez Díaz. Sí, ese también. Vivía por ahí por la calle Rojas, o parte esa de Matadero. Castro Loarces Roldán. Sí, otro también, sí. José Mena Rodríguez. Sí. Y Juan José Vidal Vara. Sí, también. Todos ellos condenados a 28 y 30 años de cárcel.
Bueno, pues seguimos. Dos años. Sí. Ya he comentado que había otro en el expediente que se largó, que no lo sabía el historiador, que se llama Pingarrón de apellido. Él se fue a buscarle a la fábrica, saltó la tapia y se fue y no volvió por aquí hasta que se murió Franco. Se perdió. ¿Ese estaba en la guerrilla también? Ese era, yo era por él, era del mismo. Y luego un sobrino estuvo también de concejal del PP aquí en Getafe, últimamente. ¿Sabe qué? Sí, yo le dije a su hermano, anda, que si tu hermano se entera, ¿y qué pasa? Pues no sé qué, Arturo, el hermano de él. Hombre, no sé, se contradice un poco. Bueno, pues más tarde, en el año 48, 2 años más tarde, fueron fusilados 8 comunistas en Ocaña, porque fueron acusados falsamente de explotar un polvorín en Alcalá de Henares, y un polvorín donde murieron 29 personas. Y resulta que entre ellos había un dirigente del Partido Comunista de Alcalá de Henares que luchó en la guerra civil en el batallón La Pasionaria, que se llamaba Benito Calero Vázquez, Primo hermano. que era primo hermano tuyo. Eso me impactó mucho también porque poco antes de fusilarle, un día vino a Getafe y se puso a hablar con mi padre. Y me puse allí a escuchar y me echaron. Pero me escondí detrás de una cortina a ver qué decía. Y entonces tenía 11 años, 10 o 11 años tenía. Y luego al fusilaron y venía la mujer que le enterraron en un patio de los que tienen por allí, que no tenía ni fosa ni nada. Y la mujer que estuvo en la guerra, después estuvo en la cárcel y después estuvo en la mili. Y se pudo casar a los 32 años y a los 33 le mataron. O sea, le fusilaron. O sea, que le conozco bien y sigue estando en internet. Digo, voy a ver si sigue. Sí, yo lo he localizado en internet. Sí, pero viene solo él y el que era el secretario general del PC, que era maestro de escuela. Sí, bueno, lo fusilaron a los 8. En el 48. A los 8 lo fusilaron y luego se ha demostrado con el tiempo que no tenían culpa ninguna. Entonces ya, bueno, eso en un trabajo, yo lo he leído, no sé en cuál, pero lo he leído, que cuando se prendió hubo una investigación de la Guardia Civil y de la policía y tal, y vieron que era porque estaba pésimamente, o sea, que había sido un accidente, pero por falta de mantenimiento y de esto. Sí, bueno. Sí, pero espera, es que lo dejaron así, pero luego el coronel Aymar, habéis oído hablar del coronel Aymar, una bella persona, bueno, pues ese dijo que ese acto le podía valer para limpiar Alcalá de Henares de rojo. Y a todos los que detuvieron no habían tenido nada que ver con el tema. Precisamente el día que explotó, mi primo se estaba casando. O sea, que yo estaba con una cerilla aquí y la otra la novia. Y, o sea, que eso fue una idea del coronel Aymar, que le he conocido. Oye, ¿y qué te hizo? Supongo yo que todos estos motivos te hicieron también de rebelarte contra aquella sociedad que había. Hombre, yo entonces me rebelaba contra la Iglesia.
porque venían, cada 2 por 3 me venían encima, que teníamos que estudiar historia sagrada por un lado y el catecismo respalda por otro. Y luego encima, un par de veces al año venían unos misioneros que nos paseaban por la calle cantando y con flores de San María, yo qué sé. Y a ellos siempre que podía me escapaba. Cuando iba a almuerzo, yo iba a atrás y en la esquina me escapaba. Que eso no era porque era una cosa que tenía yo dentro, no me cojaba tener que ir cantando por la calle, hay cosas que no sentía. Muy bien. ¿Y a qué edad empezaste a trabajar en Ericsson? O sea, en construcciones aeronáuticas y luego en Ericsson. Yo empecé a trabajar a los 12 años en una carpintería, porque por desgracia estaba muy desarrollado y ya tenía el cuerpo de hombre y ya parece que ir a la escuela ya no nos pegaba. Y yo que me gustaba, quería ayudar a la familia, pues estuve en una carpintería unos meses. Me salí, pero luego estuve en una tienda. Y después entré a carpintería aeronáutica ya con 16 años. Y ahí hasta el año Unos 10 años el año estuviste. 61, o sea, 62, porque mi hija nació en el 61 y tenía un año. Al día siguiente de su cumpleaños vinieron a por mí. Hombre, que me dio pena dejarla en brazos de su madre. Eso es lo que yo llevaba más dentro, aunque su madre era muy valiente, más que yo, en ese sentido. También había estado fichada en Barcelona y la echaron de la SEA en una huelga. O sea que afortunadamente tuve la suerte de tener el apoyo siempre de ella, en ese sentido. Porque es muy duro, pero como esto entonces se llevaba tan a la chita callando, había gente casada que no le decía nada a su mujer. Entonces, no era la primera, la mujer se encontraba, que se lo llevaban y creyendo que entonces a lo mejor hasta haría el peripé de ir a misa y cosas de esas, yo qué sé, no sé. Y luego había casos muy duros que salían cuando iban a visitarnos a la cárcel una vez a la semana que podían ir. Aquí en Carabanchel, luego eran Cáceres, pues iban cuando podían. Y algunos entraban llorando, porque le habían tenido la frontera con su mujer. Ya afortunadamente al contrario, siempre animándome y siempre apoyándome. Bueno, Ricardo, luego hablaremos de la cárcel y de todo eso. En el 59 se produce una recaída del partido, detienen a muchísima gente y entonces Pascual Dorrego y Arturo Arévalo se reunieron varias veces con Julián Grimau, que era el responsable del partido en el interior, en España, que estaba aquí clandestinamente, y les encargó en 1960 de reorganizar el partido, en el 60. Y se nombró entonces a un nuevo comité local compuesto por Pascual Dorrego, Pedro Patiño, Tomás Rubio, Arturo Arévalo y Eugenio Ruiz. ¿Tú recuerdas algo de aquella fecha? Claro, o sea, en aquella fecha, pues es que ya, o sea, que la caída fue en el 59, en febrero, cuando a mí me detuvieron. Estuve 3 días, lo que pasa es que ya había salido uno y dice, yo he dicho que estábamos dando dinero para hacerle una biblioteca. Y entonces a mí me estuvieron 3 días allí en Gobernación. Pues mostramos, que allí se pasa muy bien y eso. Pero los pasé y me echaron.
Entonces, ¿estabas tú ya dentro de la organización o cerca? Organización no había, entonces no había, sí, o sea, claro, yo colaboraba, daba algo de dinero y recibía propaganda, algo de propaganda, eso, pero que no era organización como tal, ahí no teníamos, el carnet lo pudimos coger después de muerto Franco. Eso sí, fue un acto muy solemne ahí en el local de la calle Villaverde, pero antes no podías decir nada, todo era a la chispa callando. Y a lo mejor nos reuníamos alguna vez con uno de los nietos, con José Luis Nieto, que era el pequeño, por ahí, por el Bercial, que no habían construido nada todavía, pero estaban los árboles, ya habían plantado los árboles del parque que hay, y por ahí nos reuníamos, y luego ya nos hemos reunido muchas veces en iglesias. Sí. Y por ahí, ¿verdad? Bueno. Pero sin pertenecer a nada. Sí, sí, claro. O sea, que no pertenecía a nada. Ángel, como has dicho, te podemos interrumpir para hacer alguna cosa. Sí, adelante. Espera, Bauti, que tenéis que sí, para que lo oigan los... de casa. Para que lo oigan la gente que está conectada en internet. Yo no soy historiador, pero he vivido la historia. Por lo tanto, yo quiero resaltar nuevamente el compromiso que adquirieron los 15, sin olvidar a los anteriores que habéis mentado en las intervenciones, y que en Getafe, desde el año 45 en adelante, la lucha fue una constante. Pero que había que tener un valor y, más que nada, una conciencia revolucionaria para adquirir compromiso en esa época, en los últimos años, en los años del 50 y principios del 60. Después las cosas fueron ablandándose y fueron más fáciles. A ellos, consejo de guerra. No, por lo menos los 4 de Burgos, consejo de guerra. Fue lo que hicieron. No recuerdo si a los de Cáceres también así, pero bueno, los historiadores lo sabréis mejor. Y los 15. Entonces, bueno, que quería poner eso, pues sí, me gustaría que esto lo estuvieran escuchando muchos jóvenes, porque adquirir compromiso entonces no solamente había que tener valor, sino tener una conciencia revolucionaria, que muchos no entendían ni sentido de ello, pero ahí estaban y lo hicieron con bastante valor. Seguimos. Bueno, en 1962 se realiza una huelga muy importante en Asturias, que fue ejemplo y que comprometió a muchos ciudadanos españoles por la importancia que tuvo, y también se produjo una importante huelga en Getafe. En Construcciones se realizó la primera huelga desde la Guerra Civil, y Arturo Arévalo y Eugenio Ruiz los despidieron por este motivo. Además, otras fábricas como Ericsson, Lance Ibérica, Siemens realizan paros de apoyo a los mineros asturianos que se pusieron en huelga en Asturias. En aquellos años, fue unos años, en la década del 60 al 70, o principios del 62 hasta el 70, fueron unos años muy convulsos en este país, porque a nivel social la gente empieza a organizarse, empiezan a crecer las comisiones obreras, surge el movimiento democrático de mujeres, que fue el primer movimiento feminista en este país, las asociaciones de vecinos, etc. A partir de los 62, este país pega un vuelco muy importante. En septiembre del 62 sois detenidos los 15 llamados, el grupo de los 15. Tú tenías 26 años, tus compañeros también, menos Arturo Arévalo y Eugenio Ruiz,
No, El resto teníais unos 25, 26 años. sí, Todo. había dos de 35, Tordesillas y Francisco Sí. Ortiz, y los demás estábamos entre los 20 y los 30. Sí, muy bien. Oye, ¿y por qué os detuvieron? Pues porque recogimos firmas. Bueno, la huelga esta de la primavera del 62, yo estaba trabajando en Barcelona. Me había mandado de la fábrica, hacíamos unas persianas como los de los aviones, cortasol, o sea, partesoles. Y yo me llevaba allí ya al menos 5 o 6 meses. Y nada más venir me hice cargo de la zona que tenía Arévalo, que le habían echado en la primavera, yo me hice cargo de ese grupo. Pero recién llegado, o sea que esto fue, llegué para las vacaciones y o sea, cuando terminaron las vacaciones, a último de agosto, y empezaron a detener a primero de septiembre. Y ahí lo que hicimos fue recoger firmas para pedir un aumento de salario, 100 y pico. Salario mínimo. Salario mínimo. Recogimos firmas, no muchas, porque a la gente le daba pánico, pero bueno, pero vamos, con lo que recogimos pudimos hablar, a presentarnos al director, pero no nos recibió. A cambio llamó a la brigada político-social de lo que estaba pasando, y ya empezaron, o sea, lo que detuvieron fue a mí, precisamente, porque ya estaba fichado desde el año 59. Pero yo me hackeé ahí, tampoco insistieron mucho, pero diciendo que yo llevaba 5 meses trabajando en Barcelona y yo acababa de llegar, que no sabía nada de nada. Y bueno, y me echaron. Echaron a la calle y me dijeron, te echamos, pero como tengas algo que ver con esto te vas a enterar. Y bueno, pues luego ya empezaron. No, luego es que tiraron los tabillas, los de Edison, para apoyarnos. Entonces, porque la policía entonces andaba un poco así, porque el único fichado era yo. Porque Arturo no estaba en construcciones y estaba fichado, porque no tenía que haber estado en ese expediente. Y estaban un poco a eso, pero claro, al tirar los tabillas, cogieron a uno de los dos que estaban tirando tabillas, que no corría nada, porque eso, y ahí empezaron ya, dije, aquí hay más donde sacar. Y ya empezaron más fuerte a apretar al que cogía. Y pues luego hablan. Ya cuando fui yo, después dice, ya no nos cuentes nada, que sabemos toda tu vida. Y bueno, pues vale, pues ya, ¿qué va a hacer? Sí, Oye, Ricardo, pasasteis por la DGS primero. pues yo estuve 12 días en la Dirección General de Seguridad. Y, a ver, ¿hubo maltratos físicos? Sí. Y psíquico y de todo. Sí, por supuesto, Sí, eso se cuenta. los interrogatorios eran 4 o 5, siempre había uno en una mesa jugando con una pistola, que no es que estuviera jugando, es por si tú te revelabas para pegarte un tiro allí mismo, ¿sabes? Y otro pues de acá para allá, uno a puñetazos y a de todo. Sí, luego, ¿Tú recuerdas de los otros compañeros de los 15 que también hubo maltratos? Maltratos físicos, porque psicológicos que ya yo sabemos. sepa con la Arévalo sí, porque le hicieron poco más o menos como a mí. Pero le calzaron y en la planta de los pies nos daban con unos correas como cables De eléctricos. Sí, pero sí. Sí, bueno, ya, pero vamos, que sí, yo no, pero vamos, que sí, a todos se llevaron los llevamos los osos,
Pero vamos, que luego Arturo y yo, porque salimos, que no podíamos casi andar. Y entonces, y es que usaron eso para no marcarnos en el cuerpo, pues te daban ahí. Y luego, aparte de eso, que tu mujer, con lo joven que es, pues te va a poner los cuernos y no sé qué. O sea, Si eso era la y- presión psicológica. Sí, por todos los lados. Y tu hija, cuando salga, va a tener bigote, y era mi hija, tenía 1 año. Bueno, no ha salido bigote. No te hacía complicarlo. A mí, en una época mucho después, también me dijeron eso, lo de mi mujer. Claro, pues sí, claro, pero ¿qué te crees? Anda, que tú allí pasando la de Caín, pues, y luego, claro, eso sí, también luego después, porque ya hubo otras detenciones después, y siempre o cuando me presentaba a salir de la cárcel y tenía que firmarme la Guardia Civil, que aquí tienes una mancha que mientras no la quites no vas a vivir en paz. Claro, que ellos lo que querían coger chivatos para que les contaran. Oye, ¿y qué te preguntaban en los interrogatorios? A ver, ¿que ¿a quién conocías? ¿A qué...? Claro, pues fulano y mengano, yo no sé de eso nada. Y luego, pues, que los mundos obreros, que me los daba, que dónde daba el dinero, que recogían, y estas cosas. Bueno, muy bien, pues os acusaron un delito de rebelión militar y os hicieron un consejo de guerra a los 15, Sí, que antes hacía Bautista alusión. El consejo de guerra fue a los 15. Y a mí me causa curiosidad la sentencia porque dice una cosa, o sea, que no eran muy tontos. Acertaron, yo creo, en la sentencia, porque veréis, es muy breve, pero os la voy a leer. La sentencia dice, acusación de pertenecer a la organización del Partido Comunista de España con el propósito de derrocar el régimen legalmente establecido, ojo, claro, con fines proyectados por el comunismo, distribuyendo propaganda marxista como Mundo Obrero, Octavillas, etc. Crear la rebeldía de trabajadores y clima de agitación social para subvertir la organización del Estado y sustituirla por otra acorde con el comunismo. Pedían elevación de salarios, provocaron huelgas y otros conflictos laborales. O sea, que cuidado, que era eso a lo que ibais, ¿o no? Sí, tenían. Aquí cada acto que se hacía era jugársela por todas. Un 1 de mayo, pues sabía que tenía que correr más que el tío de la lista, porque venían los grises entonces y eso, y bueno, y cualquier actividad, o sea, que luego era curioso, porque cuando lo celebraba, alguna vez el 1 de mayo nos hemos reunido en el Cerro, en el Cerro de Los Ángeles. Y íbamos allí, pues, y iba el alguacil, Jerez, el alguacil, iba siempre en el coche de la policía secreta de los guardias de seguridad, diciéndole, eso es fulano, aquel es fulano, el otro, claro, porque ellos, a lo mejor algunos no conocían por la foto pequeñita ahí, y que luego, así que luego te detenían y te vi en tal manifestación y tal, cosas. Y ya digo, usted iba con el de Jerez, que el habréis conocido, que era alguacil de Getafe. Oye, y entonces... ¿Qué hacéis el 1 de mayo en el cerro? Pues nada, pues allí luego merendábamos o lo que sea y ya está. ¿Os veis con la familia y eso? ¿O veis Sí, solo? un móvil solo. Ya, niños no llevábamos ahí. Los niños hasta después no se llevaban. El 1 de mayo, no te acuerdo de la escrita del 66 o del 57, pero el 1 de mayo del 66 o del 57, intentaron convencernos
hay un 1 de mayo, que no recuerdo ahora mismo si es el 66 o el 67, que Comisiones Obreras, en un papelillo, en un panfleto, convoca públicamente a una concentración al Cerro. Y lo convoca públicamente, ¿eh? Y realizaron la concentración. Y a ese sí pide que vayan acompañados con la familia, esas cosas. Año 66 o 67, casi. Parece increíble, pero ese año hubo. Y hubo con convocatoria pública. Bueno, nosotros también, aparte de eso, antes de todo esto nos reuníamos alguna vez con Camacho. Nos reíamos con esto. Él iba con su hijo, Marcel, que nosotros teníamos los 10 años, y iba el chico con el balón y él cogía 40 metros y nos decía, tengo 10 matrículas de los coches que me siguen. Entonces, para despistarlo, hacía transbordo para acá y para allá. Entonces, claro, ya eso estábamos en formar las comisiones obreras. Ahí, o sea, pero claro, ahí no había papeles, ya vamos a hablar, charlar, y ya posteriormente luego, porque las comisiones era complicado, que pasaba algo como aquí, que como nosotros, ¿no? Que no. Entonces dieron, para que nos metiéramos en la organización del partido del sindicato vertical y coger puestos ya de los comités. Y ahí se hizo bastante más que con comisiones, a nivel general, porque pues ya estabas dentro de eso y ya era distinto. Bueno, muy bien. Continuamos. Claro. Llega el juicio y os presentáis todos con los monos azules. Sí, ¿Eso por qué fue así? pues Vamos a fue ver. así porque los que en Carabanchel nos juntábamos, había muchos. Del PSOE ninguno, no he visto a ninguno del PSOE ahí, ni en Cáceres ni en Carabanchel. Entonces estaban muy calladitos. Pero había anarquistas, había los del Felipe, que era Frente de Liberación Popular, que era un movimiento prácticamente todo intelectual, que de ahí estaba Sartorius, en eso algunos se pasaron al PC, otros luego se fueron al PSOE cuando ya la libertad, y bueno, pues decía, no, es que hay allí 10 o 12 con sus medallas, dice que van agachados de tantas medallas que llevan ahí, con la espada, la banda, pero vamos ahí nosotros con esos trajes también. Y fuimos con eso, y eso les sentó muy mal. Se organizó una buena, ¿verdad? Sí, bueno, se organizó. Bueno, y antes del juicio, a ver qué defensor cogíamos. Porque ahí no estaban los abogados, ahí los abogados no iban. Ahí se presentaba o bien el coronel Leymar, porque es que los hicimos ir 3 veces, o bien el teniente coronel Balbás, con una lista de militares para que escogiéramos. Y nosotros dijimos, vamos a escoger a un alférez, que a lo mejor es abogado y si es honrado, pues coger a un militar ahí. Y bueno, pues mira, no conocíamos a nadie, pues este mismo, vamos a apuntar. Vienen a los 4 o 5 días, este está de maniobras en Murcia, no puede venir. El otro, bueno, pues vamos a coger a otro, y así hasta 3 veces. Y ya al final, viendo que era imposible, pues no, claro, no podíamos hacer nada. Pues Toribio, que era más joven, Candido Toribio, diciendo, tú sin mirar pon el dedo ahí y lo que salga. Y salió un comandante del regimiento de Barazás, de estos que van a construir viviendas allá ahora en la calle, en el Paseo de Extremadura. Bueno, pues y viene el tío
y llama a llegar y dice, no sean ustedes comunistas. Dice, ¿por qué eso hay que cortarle el cuello a todo? Y vaya usted tal cual. Y me acuerdo que Tordesillas dice, le dimitimos. Bueno, pues como quiera, pero mire, yo estaba solo en un juicio y le pedían pena de muerte y logré sacar 30 años. Bueno, si lo mismo no lo hago, pero aquí no hay forma, no tiene escapatoria, o sea, que hay que pillar. Y bueno, pues al final, pues vaya. Bueno, ustedes pórtense bien allí en el juicio, porque hay mucha gente con estrellas y mucha graduación, y no vayan a alborotar. Bueno, nosotros haremos lo que nos parezca. Van a ir encima allí y tal, claro, le dijimos. Y bueno, la cuestión que nos llevaron allí en un camión a la plaza del reloj, eso, de aquel reloj donde estaba el tribunal ese, y empezó el juicio. El coronel instructor era el Eymar. Y empezó el juicio y luego ya, bueno, a ver, y el primero que pusieron, que nombraron para si tenía algo que alegar, fue a Eugenio Ruiz, que era muy espabilado, muchacho ese. Joder, pero muy listo, muy preparado, ¿eh? Y entonces se llevó un periódico de la cárcel que ponía y sacó el periódico de la cárcel, porque no sé que venía algo. Y entonces lo sacó envolviendo el bocadillo, porque claro, en la cárcel no puedes tener periódico ni nada, que no sean de ellos. Y era el periódico de la cárcel que era el Redención. Y hizo una alegación bastante correcta y la gente aplaudió. Entonces el coronel Eymar se echó mano a la espada y dice, todo el mundo fuera, desalojen la sala. Y echaron a todos, ya nos quedamos allí. Y dijimos, pues, cosas, ¿no? Yo soy obrero, vengo a pedir aumento de sueldo y tal y tal. Que luego, por cierto, con el juicio que tuvo bastante repercusión y por el mono que llevábamos el de trabajo, yo creo, pues esto fue en septiembre. O sea, el juicio fue ya último de año. Y Franco, el día de noche, cuando da el discurso, subió el salario mínimo que estaba en 36 pesetas y lo subió a 60. A nosotros nos metió a la cárcel por pedir, pero luego lo subió porque, claro, ellos veían que ahí había 15 jóvenes, la mayoría apolíticos totalmente, porque 2 o 3, pues sí habíamos estado, éramos ya más, Tordesillas, Arturo, y yo, y Eugenio, ¿no? Pues sabíamos, pero los demás es que prácticamente, pues que habrían leído Un Mundo Obrero y habían dado 20 pesetas para ayudar al partido. Era la conexión que teníamos. De nuevo, que habíamos comprado libros, habíamos leído libros, pues sabíamos algo más de la vida y de las cosas. Los libros que había entonces, que para coger un libro de condiciones se las traía. Y bueno, al final, sí, Sergio. Preguntar porque hay una entrevista grabada a Arturo Arévalo en la que cuenta que hasta el caso se hizo eco internacional y que en diferentes medios internacionales se llegó a comentar el juicio. Sí. Él hace mención a Reuters, Sí. si no me equivoco, no sé si en otros países, no sé si puedes contar algo sobre eso. tuvo mucha repercusión. Sí. Oye, ¿tenéis referencia del Aymar del militar? ¿Podéis comentar algo para que...? El coronel
El problema es una figura de los servicios jurídicos del ejército franquista. Su preparación jurídica era ninguna, había ganado la guerra. Incluso en la guerra su participación fue como muy relativa porque le tocó en Madrid. Él era militar antes de empezar la guerra, le tocó en Madrid. Él era militar y estaba considerado ya minusválido, de guerra, como se dice, de esto que es mutilado de guerra, estaba considerado mutilado de guerra, le tocó en Madrid, con lo cual inicialmente fue muy mal visto porque él no hizo nada heroico, sobrevivió en Madrid como pudo, terminó la guerra e inmediatamente se tuvo que hacer méritos. Inmediatamente se incorporó al servicio jurídico del ejército, su preparación jurídica era ninguna, y estuvo en los servicios jurídicos del ejército siempre, hasta que se jubiló, hasta los años 60. Fue un auténtico carnicero. Y a Getafe le tocó, en el año 46, en el juicio de los guerrilleros, él estaba, y en el año 62, en el juicio a estos 15 le costaba. Juicio del que me gustaría decir una cosa. Antes habéis hablado de defensa, estamos hablando de un consejo de guerra. Y estamos hablando de un consejo de guerra según el Código de Justicia Militar. Aquí no hay defensa que valga. Aquí hay unas normas y las normas marcan que tiene que haber un defensor. El defensor es un militar. Que el militar además tenga una carrera, pues a lo mejor, pero en el año 62 no es nada probable. Entonces, son normas jurídicas militares, como que tienen de jurídico, pues nada. Y es un consejo de guerra. Lo digo porque el amigo Ricardo, que tiene un excelente sentido del humor, lo está contando como una broma. Pero esta gente se estaba jugando el paredón. Y se estaba jugando el paredón por pedir 64 pesetas. Por pedir un salario base de 64 pesetas. Luego todo lo demás, que si el Partido Comunista no, eran adornos. Pero realmente, por 64 pesetas se estaban jugando el paredón. Este hombre lo que tenía un hijo que en Madrid se quedó en Madrid y estaba en la quinta columna ahí. Y yo no sé cómo, porque como la cuestión del alimento y del material lo llevaba la CNT, entonces pues ahí no había mucho control. Y se metió ahí y se ve que se dedicó a extrapelar por todo lo que pudo. Durante la guerra, pero le pillaron y se lo cargaron. Y entonces este hombre terminó la guerra y dijo que él se iba a dedicar a esto. De hecho, no quería ascender a general porque entonces le quitaban lo de ser de los juicios, coordinado de todo aquello, o sea, que se quedó de coronel hasta que le jubilaron, porque darle correspondía otra categoría. O sea, que iba en plan de venganza, no es que tuviera carrera ni que tuviera nada, fue a vengarse y ya está. Eso pasa como el comandante que tuvimos nosotros, ese hombre no tenía carrera de abogado ni tenía de nada. O sea, que dijo que venía a defendernos, pues ya digo, aunque nos dijo que seríamos comunistas, que nos tenían que cortar el cuello. Esa era la defensa. Bueno, al final, Ricardo, resulta que os condenan a 10 años, condenan a Justo Tordesillas, Junta, a 8 años a Eugenio Ruiz, a Arturo Arévalo y a Tomás Rubio. Sí. Y el resto a 4 años. Vicente Potenciano, Manuel Calahorro, José Luis Mora Dorado, de Mora, Ricardo Vázquez, Francisco Majano, Cándido Toribio, Francisco Ortiz, Miguel Pascual, José Orihuela, Manuel García Beltrán y Julio Pedraza Mascaraque. Los que os condenan a 4 años os envían a la cárcel de Cáceres y los otros que eran más mayores los envían a Burgos, sí, al penal de Burgos.
Una pregunta. ¿Tú sabes por qué a unos los pusieron 10 años de cárcel, 8 años y a vosotros 4? ¿Por qué fue eso? ¿Qué valoración, si se hizo algo? Pues eso también, yo no sé si tenía algo que ver con las declaraciones de cada cual, porque alguno también se responsabilizó de todo, era el responsable de todo, que es lo mismo que hizo el Berenjena, cuando eso, y le condenó a muerte. Entonces alguno dijo que era el responsable de todo. No había, ¿entiendes? Y ya con eso, claro, Arturo le tenía también ya varias cosas. Y Tomás Rubio, no sé, no puedo decir que yo tenía. Pero también depende de lo que aguantes ahí. Y que tú te cierras y ya está. Y te dan 4 palos más, pero bueno. Y sin embargo, algunos pues, parece que van a hacerse los héroes, pues la gente, buena gana. Bueno, sí ocurre que cuando ya os condenan, ocurre un drama familiar, porque claro, en las familias, muchas de las familias de los 15, estaba trabajando él y al meterle en la cárcel, pues era un drama para la familia, para los hijos, la mujer. En tu caso, que tú ya estabas casado y tenías a Mercedes de hija, ¿cómo se apañó la familia para sobrevivir en esos años? Hombre, yo tenía hermanos también y mi padre que bueno, ayudaron también en ese sentido, pero después se puso a trabajar en Kelvinatos. Empezó a trabajar hasta que salí. Yo llegué a eso. Y en Kelvinatos estuvo tu hermana, ¿no? Y estudiaron la de Arévalo, hubo varias en Kelvinatos, que luego se cerró posteriormente. Pero ahí entraron unas cuantas para ayudarse, ya para trabajar. Claro. Ya, con mi hija se quedaba mi padre y mis hermanos. Pues tenía 2 hermanas y 2 hermanos, y entonces en casa dan una mano. Eso depende de los familiares, lo que tenga. Es un problema muy grande, pero más que nada también por lo de la cárcel. Porque es lo que decía, que hay gente que no le dice nada a su familia de que están metidos en una ventolera esta y después en la primera aparece en Carabanchel, o sea, en la edición de... Claro, pues hay mujeres que lo pasaban muy mal, que ni tenían ni idea y que eran a lo mejor totalmente contrarios. Y esas cosas hay que hacerlas siempre. Yo cuando me eché novia, digo, no tiene que ser ni rica ni beata. Y era currante de Barcelona, de la SEA, nieta de un anarquista que a mi mujer le tuve que quitar al principio algunas ideas porque iba... Oye, me han dicho que tu mujer era más revolucionaria que tú, ¿eh? Era más valiente que yo, sí. Más valiente. Sí, por suerte porque es muy triste a los compañeros ver que te vienen a la visita, sales y entrar cabreados, tal, porque antes les han echado una bronca que para qué. Incluso había uno, eso ya, uno de los que había en Cáceres, que era de Córdoba, a esa vez la mujer se separó, se cogió, tenía una hija y se fue y lo dejó. ¿Y cómo lo pasabais en la cárcel? ¿Qué Bien, hacíais no, en la cárcel se pasaba bien. Bueno, lo peor aquí, a los primeros días aquí, porque claro, te tienen incomunicado y luego un periodo de sanitario que llaman, pues claro, éramos muchos y jóvenes, pues lo pasamos bien. ¿En la cárcel qué actividades teníais entre vosotros? Bueno, yo me metí de cocinero para hacer la cena, que era fácil.
traía medio saco de lentejas y unos huesos, lo echaba allí, echaba agua y lo cocía. Y ya está. Y la comida, porque se notó, cuando la llevábamos nosotros, pero si no, la gente es... Mira, echamos a uno que se metió para hacer el desayuno y lo pillamos que el tío cocía la leche 4 veces. Cogía la lata para él y echaba agua. Y le pillamos, y me acuerdo que uno que había de Madrid cogió un cubo allí en la cocina, se lo tiró y dice: vete de aquí, no aparezcas más que te mato. Pero vamos, pero generalmente bien. Lo que había lo repartíamos entre todos. O sea que, y en Carabanchel, a lo mejor tu mujer te hacía un arroz muy bueno para ti que te gustaba y te tocaba una paloma que le había dado cualquier cosa más dura que la puñeta. O sea que luego se hacía lotes y se repartía. Pero vamos, bien. Nosotros como grupo lo pasamos bien, por eso, porque lo llevamos bien todos. ¿Sí? ¿Y teníais noticias de fuera de la cárcel a nivel político y No. todo eso? ¿Teníais algún tipo de noticia o algo? Bueno, en Cáceres teníamos un aparato de redes muy chiquitito. Cuando salí no lo saqué, lo quemé. Luego me decía la pena que, como te registran, que me cogieran por sacar eso, porque está, pero aparte de que si me cogen no me sueltan, me hacen otro proceso. Y digo, pues nada, y ahí pues oíamos algo, pero nada, una cosa. Y eso sí, mi mujer estaba también del correo y a lo mejor recibíamos una lata de atún, dice: abre esa con cuidado que esa lleva carga. Y metía, oye, no sé cómo lo haría, pero completamente como el olvido. Y había mundo obrero, y había acuerdos del comité central y cosas de esas. Quitábamos la primera etapa de atún y luego ahí metíamos bastantes cosas. Porque ahí no podía tener ni dinero tampoco, pero teníamos. Que por cierto lo saqué yo, que te podía haber costado lo suyo. Lo que pasa es que hice una botella de 2 litros con una de esas, la forré bien, la metí y saqué 20 y tantos mil pesetas. Entonces, que teníamos, pues, porque al principio en Cáceres comprábamos algún periódico. Algún funcionario nos lo vendía, pero un periódico que valía a lo mejor 30 céntimos le teníamos que pagar 20 pesetas. Pero vamos, por lo menos nos enterábamos algo, porque allí no había, ahora tienen televisión, tienen de todo en la cárcel. Y vamos, estuvimos de visita a últimos de siglo, en el 96 o por ahí, y la cocina que teníamos entonces, la perola era un bidón de esos, un bidón de 200 litros, con unas asas remachadas allí, y esa era el cacharro. Y cuando llegué, estaba toda la cocina de acero inoxidable, bien. El cambio que pegó luego ya después. ¿Fuisteis allí de visita? Fuimos, Para ver cómo estaba la cárcel, sí, para recordar con quién Nos fuisteis. fuimos porque uno de Córdoba, que luego fue senador, no me acuerdo cómo se llamaba, sí. Bueno, pues fue senador. Entonces cogió... No, era González, no me acuerdo. Era de Córdoba. Y este, como senador, se ve que hizo algo de amistad con uno que había sido alcalde De Cáceres. de Cáceres. Y a través de él nos lo concedió. Entonces, y tengo en mi casa algún periódico de aquel día. Porque claro, aquello fue una revolución. Llegar allí, llegamos... ¿Cuántos fuisteis?
digamos, 100 por lo menos. Vino bastantes. Y hasta uno de Canarias vino. ¿Y de aquí de Getafe quiénes ibais? Pues de aquí fueron, Beltrán, a Beltrán le llevé yo en el coche, pero él no tenía coche. Palomo, Orihuela, Paloma. Lojano no fue, fue Julito, Julio Pedraza. Calahorro, sí, Manuel Calahorro, casi todos, faltaron 2 o 3. Entonces, Oye, y la familia os iba a visitar allí a la cárcel y eso, sí, ¿no? claro, sí. Y luego, pues eso, no iban a lo mejor una vez al mes. Claro. Bueno, y entonces, cuando salisteis de la cárcel, a ver, ¿qué panorama, cómo te incorporaste tú a trabajar y Pues cómo fue aquello? Pues yo en principio me incorporé en un taller de uno que había sido maestro mío en construcciones, que había puesto un taller, uno de los Cerretos. Y le dijo a mi hermano, a mi hermano mayor, dile a tu hermano que cuando venga que se venga a trabajar conmigo. Y allí estuve un poco de tiempo, pero yo veía que el tío no le daba para pagarme un salario, porque un tallercito de allá. Y yo, mira, me voy, pues te estoy quitando aquí la mitad. El hombre con toda la buena voluntad, pero no podía. Y luego me fui a otro taller. Y luego, pero vamos, de todas maneras salí en mayo y a primeros de septiembre ya había entrado en Edison. De hecho, la instancia a Edison, la probé y A la fábrica de Edison aquí en La Lóndiga. Sí, la compañía española Edison. Compañía española Era la primera. Edison, sí. Luego ya fue Intensa y fue Edison. Sí. Y bueno, pues ya ahí. Y ahí el problema que tienes luego que te están molestando, el que estamos ya más fichados, porque algunos no iban, pero a nosotros. Y me acuerdo que, claro, falta otra hija que estaba intermedia de ahí. Y estaban las dos, ya había nacido Beatriz, y me registraban cuando iba a haber cualquier manifestación o cualquier cosa, iban a registrarme. Además ya oíamos por la noche el coche y paraba allí, ya están ahí. Levantaban todas las camas y todo patas arriba. Y claro, pues, su madre no dejaba que cogiera a las pequeñas. No tocara ni nada. Pero vamos, que estuvieron hasta el año 70, prácticamente. Cada porte venía, si hubiera cualquier cosa, venía a registrarte. Y de hecho, una vez que también estaba prevista una huelga general, nos detuvieron de Edison, que estábamos metidos en la cuestión ya del sindicato vertical, y fuimos Francisco Ortiz, Antonio Seinero, Antonio Menchen y yo, pues nos llevaron a la dirección y de ahí 3 días a Carabanchel, que nos saltaran a las 2 de la mañana, allí sí tuvimos que buscar como pudimos un taxi. Ahora que lo pasamos muy bien. En la noche estuvimos en la Dirección General de Seguridad. Yo creo que no me he reído nunca tanto como que era. Porque en el cuerpo de guardia que tienen abajo, están los calabozos, pues enfrente de ellos había una celda grande que cuando cogían a prostitutas y hacían una limpieza, los metían todos allí, los tenían 2 o 3 días y tal. Y a nosotros nos metieron ahí. Pero claro, esto ya digo que esto ya fue casi en el 70. Y entonces nos encontramos gente conocida de Carabanchel, de Cáceres, y toda la noche riéndonos. Y ya sabíamos que no se iba a pasar nada tampoco. Porque, al fin y al cabo,
es como el juicio, no es lo mismo ir al juicio pendiente de una pena de muerte a ir pensando que te van a echar 4, 5 o 10 años. Por eso nuestro expediente era por eso. Ricardo, hablabas de la huelga. Hubo una huelga muy importante en el 67, ya había salido de Cáceres, una importante huelga general en Getafe. Y fue la primera que convoca comisiones obreras como tal, que se constituyó en el 66. La huelga fue concienzudamente preparada y paralizó a todo Getafe. Y como consecuencia, Fraga Iribarne implantó el estado de excepción durante 6 meses. O sea, fue una cosa muy, muy fuerte. Y en este periodo la policía acosa duramente a la gente del partido y cae otra vez casi toda la dirección de Getafe del Partido Comunista. No obstante, en esa fecha comienza una nueva reorganización y el partido se desarrolla de forma importante en las fábricas como Construcciones Aeronáuticas, Kelvinator, Ericsson, Telemecánica, Reifra y otras, Rivadeneira, Uralita, etc. Y ahí se produce, entre medias de todo eso, que yo no sé si recuerdas aquella huelga tan importante, se produce la famosa boda de José Luis de Mora. La boda de José Luis de Mora, donde aparecéis todos en la boda, sí. En la boda, Sí, la imagen de la sí. boda. ¿Qué pasó con aquello? A ver. Bueno, sí. ¿De la huelga recuerdas algo? Yo creo que fue, esa no fue donde me tuvieron 3 días Fue anterior. no, eso fue anterior. Pero no, sí, fue una huelga que se hicieron bastante. Sé que se hicieron bastante. Así todo, hay un día también, que no lo tenéis por aquí, que fue un día donde pasamos peor en Getafe, con más peligro que ninguno de los que hemos visto. Y fue cuando se presentaron para concejales Donato Gutiérrez y Francisco Torres. Sí, Paco Torres. Entonces, los nietos, no sé dónde lo hicieron carteles. Y los pegamos, entre otros, yo con Antonio Seinero, pues pegamos un montón de carteles. Y otros lo entregábamos a los establecimientos y fueron los únicos que quedaron. Porque me acuerdo que recorrimos toda calle Madrid y subíamos por la Mónica Cajal y viene uno y dice, oye, los falangistas están despegando todos los carteles. ¿Y qué va a hacer? Nosotros no teníamos armas, ellos con la pistola siempre, eso, pero bueno. Pero amigo, al día siguiente digo, voy a ver qué pasa por Getafe. Y entonces la Lóndiga, como no tenía, era muchísimo más pequeña, y no tenía tienda ni tenía nada, y por el periódico había que bajar al pueblo, voy a bajar al pueblo, a nosotros el centro del pueblo, nosotros éramos nada. Y se me ocurre bajar a ver qué había por ahí y me encuentro ahí cerca de la Plaza Palacio, en la calle Madrid, lo menos a 50 camisas viejas con el pistolón que se le reventaba y con barras de hierro envueltas en papel. Y yo, lo que se va a liar. Y ahí fueron a la sede de Falange, dejaron los trastos y ahí y traían o llevaron una bolsa, bebieron bien, que por la tarde estaban borrachos, y ahí luego perdí yo las actas, que las tenía prácticamente todas, que la mayoría que lograron salir como es debido, ganamos, arrasamos, pero había otras
que bien porque empezaron a tirarlas y tal, y otros porque tuvieron que hacerla con la pistola en la nuca, el presidente de eso, con tal y tal y cual. O sea que aquel día fue bastante duro porque lo que estábamos por ahí dando vueltas para mantener un poquito el orden, a ver qué hacíamos con toda esa gentuza. Así que, ya digo, fue un día quizá de los más peligrosos que se pone aquí, que luego como rompieron algunas urnas y quedó, nos llamó el alcalde, que era falangista, el Pedro Razo, y le dijo que iba a correr la sangre que yo veía, que los culpables iban a ser ellos, pero que no iban a seguir de ninguna manera. Se había que matar a quien tal. Y ya lo dejaron. No siguieron. ¿Cómo se gesta esa presentación a concejales en esa situación en la que es que lo vemos como muy fácil, pero no lo es? ¿Cómo desde el partido, cómo se dice, no, vamos a presentar a 2 concejales? No, bueno, desde... Ya estaban metidos, 66. En el sindicato vertical. Era para el sindicato vertical. Y salieron, pero es que lo más curioso... Pero ¿cómo se decide? Claro, eso es. ¿Cuál es el proceso? Presentaron legalmente. Claro. Se presentaron porque lograron 3 firmas que no sé quién son. Alguien que firmó sin saber lo que firmaba. O sea, para presentarse, sí, alguien que, o sea, porque había el tercio de profesionales, el tercio sindical y el tercio familiar. El tercio familiar. Y ese día, ya digo, ese día fue, yo no sé cómo, o sea, eso lo gestionaron, que los 2 han muerto, Donato y Torres. Y los demás, pues, ayudamos. Yo me acuerdo que tenía una gabardina oscura y hicimos pegamento con harina. Entonces, no teníamos la experiencia todavía de los carteles. Y me puse toda la gabardina de ahí que cogé. Pero vamos, pegamos un montón de carteles. Pero no quedaron nada más que en las tiendas, que como esto fue el sábado, ya el domingo ya estaban cerradas y estaban. Pero las de las paredes todas las quitaron, todas. ¿Y cómo posteriormente en la boda de Morita, cómo se os ocurrió reuniros todos allí en la boda? ¿Os podían haber detenido? No, hombre, ya tampoco estábamos en boda. Sí, pues ya haber dicho que era una boda, no era una reunión política. Que por cierto, uno que se puso a mi lado, cuando me di cuenta, digo, ¿qué haces tú aquí? Y yo, cuando esta foto caiga en manos de la policía, te van a dar por pelo. Claro. Un hijo del tostado, digo, que vivía en la lóndiga, de arriba, que luego Luis la quitó. O sea, cuando hizo la foto, la quitó ahí. Se puso allí, el joder, entonces. ¿Queréis intervenir? En 1966 hay unas elecciones municipales, entonces era por el sistema de tercios, y a 2 enlaces sindicales de casa, Paco Torres y Donato García, que tienen la experiencia de lo que llevan haciendo en casa desde el año 63. En el año 63 hay elecciones a enlaces y jurados en casa, y en el año 66 vuelve a haber. Y en casa, tanto en el 63 como en el 66, la ganan. Entonces, desde casa se va formando una comisión de enlaces y jurados que empiezan a reclamar lo que se puede reclamar. Y lo que se puede reclamar es pues que el mono de trabajo vaya a cargo de la empresa. O se meten en cosas más importantes, como la reclamación del proceso de los puntos, el plus familiar.
los puntos familiares, que fue una reclamación larga y que la acabaron ganando. Entonces, tanto uno como otro son gente que se hace muy conocida, son dirigentes obreros muy conocidos en el pueblo. Pensar que estamos hablando de 1966, 30.000 habitantes quizá. Entonces ellos trabajan en casa y se les conoce. Bueno, he dicho quizá, en el 62 había 22.000, ¿no? Ellos son muy conocidos y se les ocurre esta idea que se les ocurre al margen del Partido Comunista, porque a estas mismas elecciones el Partido Comunista, y hay documentación que lo muestra, estaba llamando al boicot. Pero esto se les ocurre decir, bueno, si lo que ha salido con el sindicato vertical ha salido bien, porque han ganado cosas, pues vamos a probar aquí, a ver si sale. Consiguen avales y se meten en un proceso legal que de puñetero casual va para adelante. Y sacan propaganda, candidatura obrera por la democratización del ayuntamiento, así, con todas esas letras, ¿no? Entonces, el proceso realmente en 1966 es apasionante y se da en un pueblo donde está metido en un proceso de reivindicaciones importantes, si no, no lo hubieran hecho. Es tan apasionante que gana las elecciones de calle. Yo conocí a Paco Torres, él me contó la historia, él me cedió 11 actas, yo contabilicé las 11 actas, que son las únicas que se conservan, y en esas 11 actas la victoria es de calle. Pero claro, cuando se produce esa victoria, Paco Torres me vuelve a contar que una noche llega la policía a su casa y le dicen con nosotros. Y lo llevan a la plaza. Y en la plaza hay más gente de la cuerda, digamos, ¿no? Y hay gente de la Brigada Político-Social. Y que uno de ellos, que se conocen, se acerca y le dice, mira, ¿ves a todos esos? Pues ahora vais a subir a hablar con el alcalde y os llegáis a un acuerdo, o todos esos y tú, os vais a venir a Madrid y a ver qué pasa. Suben, hablan con el alcalde, el tal Pedro Zarzo, y llegan a un acuerdo. El acuerdo, bueno, pues era que no iba a pasar nada. Y en efecto, no, toda esta gente queda marcada, pero no pasa nada. Lo cual es una victoria ya de por sí. Y esto es lo que dio de sí un proceso realmente increíble que solo se entiende porque se da en Getafe y es porque en Getafe estaban pasando muchas cosas y estos Torres y Donato eran un poco herederos de los 15. Eran una gente que toma el relevo y lo toma a partir del sindicato vertical. Y a partir de las reivindicaciones del sindicato vertical van consiguiendo cosas y se animan. Y en el 66 se animan tanto que llegan a hacer esto. Y el asunto sale, pues todo lo bien que podía ser. Presentarse era un triunfo, ganar las elecciones era la leche, y que el resultado no fuera represivo, pues era casi increíble, ¿no? Es un fenómeno muy poco conocido en la historia de Getafe porque se da en muy poquitos sitios. Yo cuando investigué el caso solo encontré otro sitio en Cataluña donde hay una experiencia similar, ¿no? Parece mentira. Nada más. Bueno, pues yo tenía todas las actas, pero luego el 23F mi mujer me barrió todos los cajones que había por allí y todo lo que le quita. Y lo sentí mucho porque ahí venían las actas que se habían hecho como debido. Pero vamos, que ya digo, había unos pistoleros dando empujones a la gente y insultando con barras de hierro y con la pistola. Y luego los les dieron bastante vino o coñac, no sé, y luego por la tarde estaban fuera de sí. Pero yo que ahí podía haber ocurrido cualquier cosa. Donde estaba haciendo el teatro. Ahí eso antes era un colegio, pero luego ahí lo cogemos Falange. Estuvieron en Juan de la Sierra también tuvieron el local. Aunque lo veía yo desde mi casa cantar cada sol allí. Y eso, pues ya digo. Y yo pues no, tampoco pienso que he hecho nada extraordinario. Lo que pasa es que en aquellos tiempos, pues, no sé, algo había que hacer. Oye, Ricardo, vamos a ver, el 13 de septiembre de 1971 asesinan a Pedro Patiño. Sí. ¿Cómo recuerdas
aquellos momentos. Aquello fue un, fíjate, ahí quedamos todos, no veas. Ahí un golpe. Lo vimos ahí, lo vimos cuando vimos a Julián Grimao en la cárcel con una hendidura en la cabeza que podía meter el puño, porque la habían tirado por la Por la barandilla. ventana. Claro. No, allá arriba, cuando sube, hay una barandilla que da al patio. Y ahí han matado a varios soldados en esa barandilla, de la ETA y de otros por ahí. Y esto pues, Bueno, en el 75 llega la democracia, se legalizan los partidos, en el 77 es la legalización del PCE, vosotros aquí lo celebrasteis, pero aquel día fue un día porque grande. fue una liberación muy grande. Aquel día fue un día muy grande porque estábamos de guardia allá por Colón, donde estaban, ellos estaban en la Salesa, La los Salesa, abogados. Sí, y aquello fue un día que eso fue Muy grande, ¿verdad? sí, muy grande, la lástima, porque ahí mataron a los que mataron y a algunos lo dejaron. Que ahí había un tal Sarabia que habíamos estado con él en la cárcel, en Cáceres y aquí en Carabanchel, que entonces era profesor, tenía una escuela. Pero terminó la carrera de abogado y se puso, se fue al que era de la Carmena, el despacho ese. Y a ese le destrozaron. Ese ya no le mataron, pero quedó destrozado también. Le tirotearon todo el cuerpo. Se salvó de chiripa. Bueno, pues en fin, llega la democracia y las primeras elecciones municipales, donde el PCE casi llega a ganar las elecciones, nos sacó el Partido Socialista Obrero Español 127 votos al PC. El PC tenía una fuerza enorme entonces. Yo digo que incluso estaba de moda ser del partido entonces. Tú ya estabas en el comité local responsable de finanzas. ¿Quién era el secretario general? ¿Willy Manolo Alarcón? No, luego sí, fue Manolo, pero Rosa luego, Roldán. Rosa Roldán. Y bueno, ahí luego terminó lo que terminó. Fue un desastre. Aquel día hubo gente que lloraba. Gente que había estado también muchos años en la cárcel y ver que el PSOE, que no había dado ni nada en toda la posguerra, no hizo nada de nada, que saliera ahí prácticamente con mayoría. Eso fue para muchos fue un golpe muy grande. Y ahora, mira, pero vamos a tener a Rodríguez y Barros, le decía yo, como era la mayor, presidiendo el Congreso, el primer día, hasta que se formó, se puso a llenar. Y luego pues venían todas las fiestas y todo eso. Bueno, y desde entonces ya hasta ahora. Ya. A ver. Sí. Bueno, muy bien, pues si no hay más alguna pregunta o intervenciones. Ahora no tenemos nuestras cosas. Una pregunta que hemos saltado. A vosotros os condenan a 4, 8 y 10 años de cárcel, pero no los cumplís. Salís antes. Por suerte. Salís antes. ¿Por qué salís antes? ¿Cuándo salís? Pues vamos a ver. En principio, trabajando redimes. Luego se murió Juan XXIII y hubo un pequeño indulto. Lo quitaron unos meses, 2 o 3 meses. Y después llegó el glorioso 25 aniversario de la victoria, en el 64, que yo
ya estaba en la calle, cuando eso. Pero tenía que ir a presentarme al cuartel de la Guardia Civil todos los meses. Y era casi peor que estar en la cárcel, porque siempre están con las mismas. Que si borra esto, que tienes aquí un manchón, que está siempre con las mismas. Y cuando aniversario de paz, pues dieron otro indulto pequeño. Y a mí ya me desaparecieron ya todo eso. Pero vamos, el trabajar en la cárcel acarrea una reducción de condena. Sí. Sí. Y el 25, que fue porque yo salí en el 64 de la cárcel. Y ya digo, me tenía que presentar a la... Y luego ya últimamente al juzgado, que ya era otra cosa, ibas allí, te presentabas, te firmaban y no te decían nada. Pero ir al cuartel de la Guardia Civil siempre te recordaban que tenías una mancha allí y que había que lavarla. Matemáticos, ¿sabes? Muy bien. Ricardo, Sí, sí. Te voy a hacer una pregunta. Bueno, Primero, darte las gracias por venir a pasar la tarde aquí y a contarnos tu historia, que al final es lo que va tejiendo también ese hilo rojo, y de verdad muchísimas gracias. Y voy a haceros a todos los que paséis por aquí una misma pregunta, porque esto lo reflexionamos de lo difícil que es militar ahora, ¿no? Ser militantes ahora. Y yo, claro, cuando escucho vuestras historias, pues a mí no me parece que tengamos una situación complicada. Entonces, ¿tú qué le dirías, Ricardo, a una persona joven actualmente para que se meta para que milite? No para que se meta en política, sino para que... ¿Por qué militar? ¿Por qué militar? ¿Por qué implicarte en política? Le diga lo que le diga, si la mayoría tiene una formación bastante más grande que eso. Lo que pasa es que nadie quiere saber nada. ¿Y qué le va a decir? Que yo luché aquí, que conseguimos una pequeña victoria económica y tal. Y esto. Y bueno, nada. Y ya digo, si ahora no lucha nadie por nada, generalmente. Todo vino cayendo y cayendo, estamos ahí. Así que no voy a decir nada a nadie que vea lo que quiera ver. Es complicado. ¿Qué sentido tiene la vida si no luchas por conseguir un mundo mejor? Pues a lo mejor vivir mejor, no se preocupa de nada y le quitas problemas encima. Así que la cosa es eso, es que hay una comodidad total, porque yo pienso que si entonces luchábamos por una mejoría económica, porque claro, hay que reconocer que el salario mínimo era 36 pesetas en aquellos tiempos, que era un quinto de euro. Claro, aquí vienen empresas de todos los lados, con el sindicato que había vertical y le regalaban el terreno y luego encima podía hacer lo que le diera la gana. Claro. Y ahí, luego ya cuando... Pues vamos a cerrar. Muchas gracias por vuestra lucha, que fue ejemplar y que trajisteis grandes avances y la democracia en este país. Fuisteis vosotros, entre otros muchos, también vosotros participasteis en ello. Así que muchas gracias por todo y nada, ya sabes que esta es tu casa también y muchas gracias, camarada. Así que... Ya digo que, no sé, yo nunca he esperado nada, de reconocimiento por nadie. Porque has visto tantas cosas en la vida
sabes que lo haces, pero no tienes que mirar si el otro lo hace o no lo hace. Porque son muchos años de dictadura y la gente, yo por qué procuraba enterarme. Yo me acuerdo que con 18 años me compré un tocho de libros de Víctor Hugo, que venía las principales obras de él, cuando la gente leía novelas del oeste y de la CIA. Y a mí me gustaba leer otros libros, por ejemplo, para enterarme de todo esto. Y me compraba libros. Yo no he fumado ni he bebido, el dinero me lo gastaba en libros, siempre. Muy bien, muchas gracias por venir a todos y a todas y a los que están por internet, pues igual. Muchas gracias. Y el 30 nos vemos en el Espacio Mercado. Hay una noticia también del día 30. Estará presente nuestro secretario